La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. ¿Quién es esta mujer que fascinó a Paul Rée y a Nietzsche? Musa y amante de Rilke. ¿Quién es esta mujer que se formó como filósofa, pero se sumó a la causa del psicoanálisis, discípula y camarada de Freud? Conozcan a Lou Andreas Salomé. ¿Cómo se relacionan psicoanálisis y filosofía en la obra de Lou Andreas Salomé? Bueno, es interesante porque ella se acerca al psicoanálisis a los 50 años recién, ¿no? O sea, que ella ya tiene una obra no solamente filosófica, sino sobre todo de novelas. Ella escribía muchas novelas. Pensemos que para una mujer escribir filosofía en la época no era tan sencillo. Ella contrabandeaba, diría yo, muchas de sus ideas filosóficas en sus novelas. Tenía también un libro sobre Nietzsche. Recién en el 1910-1911 ya se acerca al psicoanálisis, o sea, ya tiene como, en general se periodiza la obra, como los primeros 30 años pre-psicoanálisis, filosóficos, novelas, y también tiene un texto importante sobre teatro, sobre el papel de las mujeres en la obra de Ibsen, y esta segunda parte en donde ella se acerca al círculo freudiano, al más selecto, a las reuniones de los miércoles de Freud, en un momento en que el psicoanálisis aparte tiene muchas disputas. O sea, Freud está en el momento en que se está peleando con Adler, peleando con Jung, ella va a las reuniones de todos, un poco hasta que finalmente se queda con Freud, ¿no? Es como ella toma la causa del psicoanálisis freudiano. Y muchas veces se invoca el nombre de ella como una suerte de eslabón perdido en esa misteriosa relación de Freud con Nietzsche, ¿no? Que hay un relativo silencio, digamos, de Freud respecto a la obra de Nietzsche. Se sobreestima la relación con Nietzsche en cierta medida, duró un año, 1882, toda la relación biográfica con Nietzsche, pero sí hay mucha influencia de la obra de Nietzsche en el pensamiento de ella, y yo diría quizás también de ella en el pensamiento de Nietzsche, había mucho consenso, ellas cuando hablan de las conversaciones que tenían había mucho acuerdo. Entonces, efectivamente el pensamiento nietzscheano ya estaba dando de baja, digamos, o corroyendo, si se dice así, el yo, la conciencia. Entonces, muchas de esas ideas, la filosofía de la vida, ya tiene mucha influencia de Dilthey, ya se hablaba de pulsiones, ya se hablaba de conflicto. Entonces, mucho de eso se trasvasa a la obra psicoanalítica de Lou, que tiene textos importantes, entre ellos Análisis Sexuales, quizás es el texto que Freud, el único que Freud menciona en su obra, y creo, si no me equivoco, Lacan también, pero tiene otro texto maravilloso que es El narcisismo como doble dirección, y empieza a tener una obra en donde ya sí incorpora la terminología del psicoanálisis, ¿no? También es interesante que ya es muy temprana la relación que ella tiene con la filosofía. Cuando es adolescente empieza a estudiar filosofía con un pastor protestante que se llama Guillot, que se enamora de ella finalmente, y ella le dice que no y se va de viaje después de eso, pero ella ahí estudia a Kant, estudia a Spinoza, que va a ser una influencia importante para ella, y este preceptor es el que la bautiza como Lou. El nombre ruso de ella es Liola, ¿no? Entonces, bueno, adopta este nombre de este primer profesor de filosofía que tiene, se va a Zúrich a estudiar en una de las pocas universidades germanoparlantes que dejaban ingresar a mujeres, y al tiempo se enferma de tuberculosis y tiene que abandonar la universidad y se va a Roma, donde hay un clima más cálido, donde conoce a Nietzsche y Paul Rée, ¿no? Y toda esta historia. ¿Se puede hablar de feminismo en la obra de Lou? Es una buena pregunta que, digamos, exige que distingamos planos, ¿no? Yo distinguiría por lo menos 3 planos. Uno es el de la vida de ella, que es sin duda una vida feminista, en el sentido de una vida en donde ella decide que no va a vincularse, ni a amar, ni a trabar amistades, digamos, de acuerdo a lo que se espera de una mujer respetable en la época. No acepta ningún mandato y realmente pareciera que no le importa nada lo que digan de ella, que se dice y mucho. Escandaliza bastante que ella quiere armar una cofradía intelectual, vivir con Nietzsche y con Rée, por ejemplo, los 3, la Santísima Trinidad. En fin, tiene como proyectos vinculares muy feministas, y esto se ve también en sus novelas. Sus novelas son, a mi juicio, muy feministas. Otro segundo plano es su relación con el feminismo de la época. Y ahí ella tiene una perspectiva un poco más crítica. Si bien ella, digamos,
es amiga, o por lo menos conoce en su momento a Malvida von Meisenburg, que es una importante luchadora feminista alemana de la época. Tiene también otra amiga fotógrafa, Sofía, ¿cómo se llama? Gutsticker, era el apellido, que es una feminista lesbiana importante en la época y tiene esas amistades. En lo que ella dice en los textos muestra un tono crítico respecto de el ardor de las luchas sociales feministas, como desconfiando de que sean efectivamente tan emancipatorias, ¿no? Hay una desconfianza de eso. Y después hay un tercer plano, que es lo que ella dice respecto de la mujer en sus escritos, que dice mucho, porque aparte la convocan para hablar de la mujer. Porque claro, imagínate que si una mujer escribe, ¿sobre qué va a hablar? Si no sobre la mujer. ¿No? Mejor que sea objeto de pensamiento siempre y no sujeto. Entonces ella la convocan permanentemente para esto, y ahí uno puede decir, hay una primera formulación, digamos, de sus teorías sobre la mujer, que la puedes ver en El ser humano como mujer, en donde quizás están un poco de modé esas perspectivas, en donde parte del óvulo para pensar a la mujer como lo circular, lo autocentrado, lo autosuficiente, lo autónomo, siempre destacando la cuestión de la diferencia sexual y una diferencia que no es complementariedad. Y después está cuando se acerca el psicoanálisis, se pone más interesante la cosa, porque ahí ya la mujer está para ella vinculada a una cierta idea de narcisismo, que ella entiende como algo indiferenciado, una cierta vitalidad originaria, en donde uno podría decir que lo femenino es lo que hace lazo. Es una traducción mía. Pero ahí hay una lectura distinta, digamos, de la mujer. ¿Qué aportes hace en su obra sobre el tema de la sexualidad? Bueno, siempre es muy importante la sexualidad para ella. Yo creo que es una de las claves por las cuales ella llega, digamos, naturalmente a la causa del psicoanálisis, que está, por supuesto, calumniado en por el factor sexual, ¿no? En la obra temprana prepsicoanalítica, podemos decir, hay una mirada de la sexualidad como la energía vital originaria que se sublima en la religión, en el arte, en el amor. Ya ella usa la idea de sublimación, ¿no? Y bueno, esta idea de la sexualidad como una energía vital primaria del ser humano. Cuando se acerca al psicoanálisis, ella asume plenamente la tesis freudiana de el dualismo y el conflicto entre la pulsión sexual, las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas. Es decir, que la sexualidad no sirve para la conservación del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el placer el placer sexual no puede asimilarse a un placer corporal como por ejemplo el de la nutrición, que sí sirve para conservar al yo, sino que hay un conflicto entre la sexualidad y el yo. Ella asume plenamente esto. Es la definición de neurosis de Freud. En 1912 la neurosis nace de un conflicto entre la libido y el yo, ¿no? Pero ella le da una impronta que a mí me gusta mucho, que es la idea de que la sexualidad disuelve el yo. ¿Y cuál dirías que es el aporte más relevante de su obra? Yo diría que sin duda es su noción de narcisismo, a un nivel como más objetivo, ¿no? Después podemos pensar, pero ella tiene este texto que es El narcisismo como doble dirección de 1921, en donde ella hace una teoría del narcisismo totalmente original, muy original, distinta a la freudiana, en donde lo que ella le reclama a Freud es que el narcisismo no puede ser solamente narcisismo del yo. Si el narcisismo no es solamente la libido que inviste al yo, sino que el narcisismo tiene que remitir a algo preindividual, pre-yoico. Es curioso, Freud, que es el autor del inconsciente, digamos, el que rompe con el yo, ella quiere menos yo. Y entonces dice que el narcisismo, esta doble dirección, tiene que ver con que el ser humano es como una planta, dice que por un lado crece hacia la luz, que es el yo y la conciencia, pero por otro lado siempre hay un arraigo en una tierra que es lo preindividual, lo indiferenciado, un momento en donde no hay distinción entre el sujeto y el objeto. El narcisismo habla de eso. Ella hace toda una reinterpretación del mito de Narciso, hermosa, donde dice no se atendió a que Narciso, el espejo en el que se está mirando, es un espejo de agua, no es un espejo artificial, es la naturaleza. Y lo que ella ve en ese espejo no es a sí mismo, sino la conexión con el todo. Se ve como parte del todo, ¿no? Ella hace esta reinterpretación que la usa en favor de la dirección hacia la tierra, de este narcisismo indiferenciado. Yo creo que hay algo que recorre toda su obra, que es esta cuestión del mundo interior y el mundo exterior, el adentro y el afuera, ¿no? Y cómo el mundo exterior se forma
en un gesto de hostilidad, a partir de una represión, de una separación que va a ser lo que lleve a la individuación, al yo, a la conciencia. Pero siempre hay de fondo en el ser humano también, y de ese fondo es del que nos nutrimos para crear, para curarnos también. Esto es muy interesante, porque para Freud el narcisismo y la cura están muy por separado, es más, no hace transferencia el narcisismo. Para ella no, para ella el narcisismo es esa fuente vital de la que nos nutrimos para crear, para curarnos en la sexualidad, en la religión, para tener fe en la vida, ¿no? Entonces siempre hay algo, diría yo, de eso. La historia de Lou Andrea Salomé representa lo que ocurre con muchas filósofas en la historia. Su biografía se impone sobre su obra. Y si bien es cierto que su amor por la vida fue extraordinario, también lo son sus textos, que todavía esperan a ser descubiertos.